Hola, buenos días a todos. Gracias por seguir aquí con nosotros en este seminario de formación de editores. Tenemos ahora este panel en el que nos acompañan 3 mujeres muy importantes en la edición académica del país. Le voy a dejar a Cristian la presentación de ellas. Vamos a hablar en este momento de la edición académica y de los retos que la edición académica enfrenta en este siglo. Y va a conversar pues con nuestras invitadas Doris, Margarita y Claudia Ivonne, Cristian Suárez, que es profesor del pregrado en literatura en el área de edición digital, que es un área que tiene mucho que ver también con la edición académica. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por honrarnos con su presencia en este evento. Bueno, que sea para todos muy provechoso. Muy buenos días a todos. Pues para mí es un honor poder compartir este espacio con estas 3 personas que, como lo decía Alejandra, efectivamente representan un trabajo importante dentro de la edición académica en el país. Cada una de ellas, desde diferentes instituciones, desde diferentes universidades, ha impulsado lo que podemos entender hoy como un campo de edición importante. Mucho podemos conversar sobre la edición independiente, sobre la edición comercial, como un campo posible del trabajo y del oficio del editor. Pero lo que nos muestra la edición académica en la actualidad es que este también es un campo fuerte para el empleo, para desarrollar nuestras potencialidades, pero sobre todo para ejercer un verdadero ejercicio de edición. Y por eso voy a tratar de hacer un poco la presentación de ellas 3, exponiendo, o más bien que ellas nos cuenten un poco sobre su trayectoria en este campo de la edición académica. Margarita Valencia es editora, traductora, crítica literaria, ha trabajado fuertemente… y todo lo que vaya apareciendo por ahí. Como en el campo de la edición. Actualmente acompañas en la docencia y en la investigación en el Instituto Caro y Cuervo, en la maestría de edición, que también es un ejercicio importante para eso que nosotros hemos entendido también desde este espacio como la profesionalización del editor. Margarita tuvo un hito muy importante dentro de su trayectoria, es haber trabajado en la Universidad Nacional y de manera particular tuviste como una misión del entonces rector, que fue como revisar qué se estaba haciendo en esta institución y cómo proyectar un proyecto editorial diferente. Entonces, ¿puedes contarnos un poco sobre ese ejercicio? Fracasé en el intento, es lo primero que hay que decir de esa tarea. Pero está bien, yo aprendí cantidades, me ha dado para hablar del tema de la edición universitaria durante mucho tiempo. Hola a mis compañeras. Hola. Estábamos pensando que éramos, ¿qué? 3 duquesas gruñonas, me parece que… Downton Abbey. Ahí está, 3 duquesas gruñonas. La edición universitaria ha cambiado muchísimo en los últimos… Yo ya no sé, siempre digo 20 años porque es un tópico. Años. Es como el tópico, o sea, mucho tiempo 20 años, muchísimo tiempo 50 años, pero yo creo que sí, de 20 años para acá ha cambiado, pero además ha cambiado radicalmente. De ese momento en el cual yo me metí en esa vaca loca de la Universidad Nacional, un momento en el cual Marco lo que quería hacer era tratar de darle una dirección un sello a lo que se producía en la Universidad Nacional y un sentido. Mi modelo a seguir era ella. Era la Universidad de Antioquia y lo que pasaba en la Universidad de Antioquia. Yo tenía claro que ese era un gran modelo y que ahí había un trabajo sostenido a lo largo de muchos años, más de 20, 50, podemos decir, 20, 50 años, generando un sello editorial universitario, no necesariamente académico, a veces académico, etcétera, etcétera. Y eso la Nacional pues era un despelote mayúsculo. He hablado mucho y muy mal en otras partes. Pero el problema esencial de la edición
universitaria para irnos al meollo ya, porque sigue siendo de alguna manera el problema esencial, es la asociación brutal entre la vida laboral o económica de los profesores y la edición universitaria. Han pasado dos cosas desde entonces. Una, definitivamente el reino de las bases de datos. Esa pelea se perdió. Esa pelea también se perdió. Thomson Reuters, Elsevier, etcétera, etcétera. Pearson, creo. Son en este momento los dueños absolutos de una cierta forma de circulación del saber académico, que es algo horrible, pero no vamos a hablar de eso porque ninguno de nosotros nadie en Thomson y Reuters le habla, así que ese no es nuestro problema. Pero ellos sí cooptaron ese espacio y se inventaron un negocio que es el negocio más sensacional del mundo y que ha hecho que de las 5 editoriales con más ganancias, de las 10 editoriales con más ganancias en los últimos 10 años, los últimos 5, las primeras 5 sean en este momento y hace más de 5 años bases de datos, Pearson, Thomson, Elsevier. El negocio, ese es el negocio editorial. Y es un negocio sensacional porque pagamos nosotros que leemos incesantemente de las bases de datos, ¿verdad? Nosotros que producimos material para las bases de datos, nosotros las universidades que debemos pagar para que nuestros estudiantes puedan leer, debemos pagar para que nuestros profesores puedan publicar, debemos pagar para que los profesores investiguen, pero otra vez, esa es otra área y es un área que hay que pelear y pelear y pelear y pelear y pelear con el acceso abierto, creo yo, que es lo único que se puede hacer, que no es mucho, es como un gesto simbólico. Esa pelea se perdió y en el camino también se perdió, pues no se perdió, pero empezó a desintegrarse gracias a ellos, y eso curiosamente fue la gran oportunidad de las editoriales universitarias, porque se desintegró esa asociación que había directa y un poco obscena entre los puntos, el salario y las publicaciones, porque ya esas publicaciones que puntúan, lo sabemos los que hemos peleado con los CEBELAC, van por otro lado. Y la edición universitaria en América Latina, sobre todo en América Latina, empezó a coger otra cara, una cara muy, muy interesante, como de difusión, de rescate, de poner a jugar cosas que la gran edición había abandonado, porque no son comerciales, y que la edición independiente todavía no había asumido, porque la edición independiente apenas estaba empezando. En cambio, las editoriales universitarias estaban ahí, ya tenían un aparato montado, un aparato que maneja cosas muy sofisticadas en el mundo editorial y que ustedes como estudiantes aprenderán o ya han aprendido, que es pues la edición académica muy pulcra, muy seriamente hecha, muy necia en las citas, todas esas cosas que la edición comercial ha obligado y que al final son la vida feliz del editor y de la editora. Entonces, digamos que ya. Sí, miren, el cambio de paradigma que nos narra Margarita, que ha ocurrido en estas 2 décadas aproximadamente, tiene que ver con que en las universidades fuimos pasando de unos centros de publicaciones que tenían por encargo dar visibilidad al conocimiento que producían los profesores, pero en el que no había ningún ejercicio de cuidado editorial. Y el cambio se fue dando hacia la constitución de unas editoriales o unos fondos editoriales que empezaron a constituirse como verdaderos sellos, a tener una especie de personalidad y a empezar a trabajar junto con los profesores para que
esos productos que llamamos libros académicos, monografías, tesis convertidas a libros, etcétera, pues tuvieran un impacto mayor, y un impacto mayor no solamente en la calidad de los contenidos, sino también en la calidad del libro como tal. Empezaron a ver al público, a los lectores, que era algo que despreciábamos olímpicamente en las universidades, porque aparentemente todo lo que hacíamos era especializado, olvidando por supuesto que es decir, 100 años de edición universitaria fue el reino de las monografías, o sea, los ensayos o tesis o lo que usted quiera de largo aliento, repensados para una lectura de alguien no especializado. Doris Aguirre, precisamente, que es comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia y además magíster en filosofía del arte, desde 1999, si no estoy mal, acompañas la editorial de la Universidad de Antioquia, y creo que en ese momento, desde que llegaste, tuviste como ese reto de ayudar en la transición, de pensar como en oficinas de publicaciones aisladas, dispersas en una universidad tan grande como la Universidad de Antioquia, a una unidad como un poco más centralizada, que tuviera un encargo más concreto de darle una identidad editorial a los contenidos que allí se editan. Sí. Cuéntanos cómo fue ese tránsito. Sí, muy en la línea de lo que Margarita acaba de describir. Creo que se hizo ese tránsito de pasar de un simple departamento de reproducción, digamos, de contenidos de los profesores, por supuesto que son nuestros autores, pero hacer un proceso profesional de edición, a concebir el libro como productos realmente no solo bien seleccionados, porque no era simplemente como atender, digamos, una petición de la rectoría de que se hiciera X o Y libro, sino hacer un proceso de curaduría y de selección de los títulos. Entonces tenemos un proceso cuidado de evaluación de textos y en la mira de seleccionar unos libros que fueran efectivamente libros, que no fueran simplemente contenidos donde se reproducían, digamos, las investigaciones de manera en sentido bruto, las tesis, las monografías o la investigación, los informes de investigación, sino el proceso a llegar efectivamente al libro. Como digo, con un proceso de selección cuidadoso y de edición cuidadoso, que creo que es una de las características grandes de la editorial Universidad de Antioquia todavía. Esa fue, digamos, como un primer momento de ese cambio, de esa transición, dejar de ser un simple departamento de reproducción de materiales a crear una editorial y a pensar en ese público mayor, no producir contenidos para el autoconsumo, que es lo que sucede o si sucedía, digamos, y de ahí viene quizás la mala fama que tienen las ediciones universitarias, porque la gente dice, no, pues cualquiera, es decir, tienen la plata, publican allá y no tienen que salir a vender los libros, no tienen que ponerlos en circulación. Indudablemente, ese es uno de los grandes retos, sigue siéndolo, una de las grandes dificultades, todos padecemos eso, pues de que los libros efectivamente circulen, pero es un objetivo claro y producimos libros no solo con contenidos, intentamos producir libros con contenidos cuidados, bien seleccionados, bien editados, sino libros que puedan llegar a un público mucho más amplio. De ahí que nosotros tengamos siempre como meta comercializar los libros, siempre los libros van afuera, intentamos que estén en las librerías, ¿cierto? El otro segundo gran momento, Margarita lo acaba de señalar muy bien, es la pelea perdida con las bases de datos, pero yo pensaría que es una gran oportunidad porque nos deja de alguna manera en paz, es decir, hacemos libros, ¿cierto? Es perfectamente válido publicar en revistas, en artículos, pagar para que a uno le publiquen, para traducirlo, todo eso creo que hace parte de una dinámica institucional, académica, que es insoslayable, pero eso nos deja, digamos, a los sellos editoriales haciendo los libros, ¿cierto? Publicando otro tipo de contenidos que tengan objetivos distintos. La edición universitaria ha tenido también una característica importante, y es que frente a ese posicionamiento y a esa autonomía que empiezan a adquirir
editores con formación no solamente en un campo especializado del conocimiento, sino en un campo de las humanidades, de la literatura, ha permitido que se empiece a incorporar ideas y la posibilidad de editar no solamente libros especializados en áreas del conocimiento, sino además editar literatura, editar textos de rescate como parte de ese proyecto editorial. Y con Claudia Ivonne quisiera justamente que conversáramos un poco sobre esa tarea. Claudia Ivonne tuvo estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana, es novelista y además ha sido docente en el campo de la literatura y muy específicamente en la literatura femenina. Y creo que de alguna manera tu trabajo en la editorial EAFID ha sido tratar de encauzar la edición académica en un proyecto cultural que no siempre es identificable y no siempre es reconocido dentro de otros modelos de edición académica. Entonces, esa conjunción que se empieza a gestar entre edición académica especializada, pero acompañada de ediciones en el campo de la literatura, en el campo del ensayo, del patrimonio. Ahí hay un proyecto editorial que puede ser interesante frente al posicionamiento de la edición universitaria. Sí, gracias, Cristian. Bueno, no, yo estoy aquí con dos decanas de la edición académica. He compartido mucho con Doris desde mucho antes de llegar a la Universidad de EAFID. Cuando yo llegué, pues encuentro una editorial consolidada, una editorial, digamos, que tenía como dos vertientes, o tiene dos vertientes, una que es la literatura, que es muy fuerte en la editorial EAFID, y otra que es la edición académica. Pero ahí había como un problema con los profesores, porque no estaba tan afinado el proceso de evaluación, el proceso de recepción de las obras de nuestros profesores, de nuestros investigadores, y entonces había como una desbandada de los profesores que no querían publicar con la editorial. Entonces hubo que abrir puertas, decir que sí podíamos publicar los libros. Y desde esos 8 años hacia acá hemos recorrido un camino en el que hemos aprendido mucho y porque se han presentado circunstancias nuevas, es decir, no es lo mismo hace 10, 8 años a lo que está pasando hoy en día. Entonces, la idea de tener una editorial como una marca reconocible, que fue como digamos, el gran reto que yo me impuse, colecciones bien definidas, metodología para ingresar a la editorial, evaluaciones, procesos pues muy transparentes y como había sido siempre, una calidad en la curaduría o en eso que llamamos curar un libro, desde que se recibe el manuscrito hasta que sale convertido en libro. Pero ahí hemos aprendido muchas cosas, es decir, por ejemplo, la pregunta, toda la producción de la Universidad de EAFID tiene que ser, toda la producción de la editorial EAFID tiene que ser de la universidad. Tenemos que seguir siendo tan endogámicos. ¿Por qué no podemos abrirles las puertas a los investigadores y profesores de otras universidades? Vale la pena que nos juzguen por la cantidad vendida de libros, pero no de libros, sino por la cantidad que le retornamos a la universidad. Eso es una camisa de fuerza insoportable cuando uno está haciendo un trabajo de otra índole, ¿cierto? Entonces hay que convencer a las directivas, convencer a los que manejan la plata de que tal vez la misión de una editorial universitaria no es conseguir los libros y venderlos, sino cuánto conocimiento ponemos en circulación y de quién, ¿cierto? Esa fue como, digamos, como una lucha que ha sido muy... cuando hablo de lucha no digo que sea pues una cosa maluca o harta, ha sido un aprendizaje muy grande y creo que vamos como llegando a conclusiones. Por ejemplo, no todo lo que nos presentan se tiene que convertir en libro. Eso pues es algo que vamos aprendiendo. No toda tesis, no toda investigación se debe publicar como
tesis o investigación completa, hay que hacer un trabajo de paso al libro. Eso lo tienen que saber los autores. No es lo mismo publicar una tesis o una investigación monda y lironda para la academia a, como decía Doris, un libro que pueda leer otro público, que pueda tener un alcance mucho mayor. Cuando tenemos investigaciones muy, digamos, muy concretas, muy dirigidas a un público muy específico, pongámosla en acceso abierto, ¿cierto? No necesitamos poner investigaciones en libros que nos invierten un montón de trabajo, que se gastan un presupuesto, cuando esas investigaciones cumplen una función mucho más importante en acceso abierto. No tenemos que hacer grandes tirajes, ni siquiera tengo dónde guardarlos, ¿cierto? La universidad no tiene una bodega suficientemente grande. Entonces, ¿qué hago? Hago máximo 100, 150 ejemplares por título y no se pelea el libro en papel con el acceso abierto y con ponerlo como libro digital en plataformas de venta al público. Digamos que yo no peleo con ninguna de las tres, es decir, todas las formas de lucha, como aprendimos en la universidad, es decir, por donde sea, como sea, pero bien hecho. Es decir, miren, la excelencia en este trabajo es lo único que le garantiza a uno que esto siga perviviendo, a pesar de que sí tenemos muchas amenazas, por ejemplo, la perversidad del sistema de los papers, que yo lo sigo considerando perverso. Es perversísimo, pues que uno tenga que pagar $3.000 para que le publiquen un artículo en una revista indexada y que además por eso le paguen, pues eso es un negocio sucio, aquí lo digo. Un artículo por el cual uno pagó. Pues que eso no tiene ningún sentido, o que pagó tu universidad, no, eso no tiene ningún sentido. Cuando salga la revista, la universidad tiene que comprarla. Exacto. No, Yo quisiera evadir un poco la discusión y la disputa. Yo sé que sí, pues es que es imposible, porque es como cuando uno tiene un dolor de hígado y el médico le dice, ¿usted dónde le duele? No, aquí en la rodillita. No, a mí me duele el hígado. Pero las quiero conducir por esa misma línea, pero hacia otra cara un poco de la moneda, porque el modelo de la edición de revistas, el modelo de publicación digital que empiezan a proponer la revista, que es edición continua, publicación preprint. Eso a los editores académicos del libro nos ha puesto en una posición de creatividad frente a la modificación de los formatos y a la presentación misma de los contenidos. Entonces, digamos que no tanto abordar ese asunto del económico, que claro que es cierto, perverso, pero sobre todo quiero que nos cuenten un poco la experiencia frente a cómo se ha recibido ese modelo, porque también los profesores y los autores colocan una dinámica diferente, entonces quieren una mayor celeridad sobre los procesos editoriales en procesos que de por sí ya llevan su tiempo. Y ahí hay un elemento que tocaba Claudia, y es justamente el asunto de la disponibilidad bibliográfica y de buscar diferentes mecanismos, que por eso lo digital es como tan importante hoy en la edición académica. Pero fíjese que yo estaba pensando que el título que usted propuso es retos, es decir, ¿qué tenemos para adelante? Me parece que empezamos por ahí, la edición universitaria en América Latina, eso no ha pasado en otras partes, ya había pasado en el mundo anglosajón, pero en América Latina ya se hizo cargo de ese espacio como esa tierra de nadie que dejó la fractura o el dispare brutal de la edición comercial, que dejó en el rezagados muchas cosas que debían ser publicadas, pero que de pronto no daban los números, que es el drama de la edición universitaria. Los números no dan nunca. Por ningún lado. Pero primero pues tenemos que bregar a que den los números. Pero lo que es más interesante del trabajo que puede hacer un editor universitario hoy es discutir seriamente el soporte. Para eso estamos en la universidad, para poder pensar
cuando estemos ya en la oficina, no sé qué, esto es dándole. Pero estamos en la universidad para pensar. Y lo que tenemos que estar pensando ahorita es el soporte. Tenemos que hacer 100 ejemplares o 150 ejemplares de esta recolección de obra que usted me está, de un autor local que yo no conocía y ahora ya tendré que conocer. Seguramente podríamos hacer 150 ejemplares impresos, bellamente impresos, pero también debemos hacer una página web. Tal vez podríamos sumar a nuestras publicaciones la cantidad de material audiovisual que debe haber suelta porque esto es un autor de teatro. Entonces tenemos que empezar a pensar en el soporte, pero en serio, que fue como la gran propuesta que nos hicieron los de Humanidades Digitales hace otra vez 10 o 20 o 50 años, y a mí me parece que el mundo editorial no la ha asumido. Y creo que en la universidad estamos en posibilidad y en situación de hacerlo. Claro. ¿Qué ponemos nosotros como editores universitarios? Primero, el rigor. El rigor que supone revisar un texto, ese rigor filológico de publicar una versión definitiva que nunca lo será. Eso creo que no tengo que decirlo porque entendemos que eso sí que lo ponemos. Pero lo otro es todo lo demás. ¿Cómo puede ser que no estemos pensando en el soporte en serio? Dado que sabemos que tenemos recursos ultra escasos, porque sí que tenemos recursos escasos, ¿cómo puede ser que no estemos pensando en serio cómo echamos a rodar la información o la sabiduría o la belleza que publicamos? Y la única manera de echarlo a rodar es pensar en los soportes, en los soportes que son en este momento el mundo. Es decir, puede uno hacer una gran cantidad de combinaciones, puede uno hacer pequeñas plaquettes de 16 páginas junto con un audio, junto con un video que echa en YouTube, junto con una cosa de acceso abierto. Eso en lo que se refiere a un cierto tipo de material. Y yo voy a volver sobre el tema de la circulación de la información dura, para nombrarlo de alguna manera, que es lo que vale. Es decir, nadie en el CEBIR se mata por un paper sobre Fernando González. Eso no pasa, porque las ciencias humanas en general no les interesa. Pero nosotros tenemos que dar la pelea por el conocimiento, y la pelea por el conocimiento también se da a través del soporte. ¿Cómo vamos a poner a circular ese conocimiento que genuinamente circule? Pero circule y circule de manera abierta. ¿Cómo hacemos? Porque ya estamos todos grandes, ya sabemos que la respuesta que yo oía en clase hace decenios de la subimos a la red, eso no quiere decir nada, subirlo a la red. Hay que hacer toda la tarea. ¿Cómo la subimos a la red? ¿Cómo hacemos que la gente se entere? ¿Cómo hacemos que circule? ¿Cómo realmente generamos una avenida real y que acceso abierto signifique algo en serio? Entonces creo que es ahí donde nosotros desde la universidad podemos empezar o seguir, porque no creo que hayamos parado nunca a seguir dando la pelea. Y es que se vienen cosas muy hermosas, digamos el libro expandido, que es lo que tú dices, es decir, yo mediante un código QR puedo llevar a la gente y no tengo que publicar todo en el libro en papel, es decir, ahí hay un montón de posibilidades. El objeto libro, el objeto cultural, es decir, ¿cómo hago yo para vender a Fernando González si hago una bellísima caja, que la estamos haciendo, con un juego adentro y un bastoncito y una boina, para que nosotros los adultos que compramos cositas literarias, los juguetes literarios, pues los muchachos se vuelvan a enamorar de un autor o de un conocimiento? Y eso puede ser a través miren, vamos a publicar un libro, un cuento de una zarigüeya que va a la escuela, de una escuela de ratones,
y los ratones no la quieren porque ella no es una ratona, ¿cierto? Ella es una zarigüeya, pero cuando viene la culebra y ella salva a los ratones, todo el mundo entiende que ella es una zarigüeya, para qué sirve la zarigüeya o la chucha, y entiende que todos somos distintos. Entonces ese libro viene con una zarigüeya tejida por una mujer tejedora para que los más chiquitos y sus mamás aprendan que no hay que matar a las chuchas, porque prestan un servicio, y eso viene de una investigación grande de la universidad. Entonces mira que es aprender otra vez a ser, digamos, más sencillos y más creativos en esta tarea de la divulgación científica. Justamente con mis estudiantes en el curso de edición digital discutimos un poco sobre el perfil de un editor en el campo académico. Y creo que a los consensos a los que hemos llegado es justamente esta idea que ustedes vienen señalando sobre el editor cada vez es creador o cada vez más acompaña el ejercicio creativo de los autores en diferentes mecanismos y a través de diferentes maneras de desarrollar esas potencialidades discursivas que aparecen en el libro. Y es interesante porque eso empieza a mostrarnos un perfil de editor que tiene que tener un carácter o unas características, unas competencias enriquecidas frente a diferentes campos del conocimiento. Doris justamente tiene un texto que se llama La edición universitaria, un equilibrio de intereses, y creo que hacia allá diriges un poco la discusión sobre el interés, o más bien cómo el editor, la figura del editor también sienta una posición frente a ese ejercicio académico y cómo su actividad editorial discute, dialoga, conversa con otras dimensiones de la universidad o de la academia misma, de los círculos docentes, etcétera. Tal vez nos puedas contar un poco sobre ese asunto porque creo que combina muy bien con esta idea de que el criterio creativo viene acompañado para el editor de una definición de intereses propios y de un carácter propio. Sí, yo creo que debe haber como un equilibrio, sobre todo porque siendo editores universitarios, pues obviamente tenemos una misión y una función muy clara dentro de una institución que tiene unos objetivos que no son, como dije ahora, son insoslayables, son retos, objetivos que se tienen como académicos, pero que indudablemente si estamos hablando desde el punto de vista de que somos editores, de que queremos o estamos pensando en un proyecto editorial, se necesita, digamos, toda esta conjunción de elementos, de pensar lo que acaban de decir Margarita y Claudia, de pensar cuál es el mejor formato para un texto, cuál es la mejor posibilidad para una investigación, para un tipo de escritura, cómo se deriva, digamos, de una gran investigación, distintos tipos de productos, cómo nos movemos con los formatos, cómo nos equilibramos frente al problema de costos que sigue siendo real, porque cuando decimos no necesito sino 100 ejemplares, pero esos 100 ejemplares ¿cuánto me valen? ¿Cuánto me valen? ¿Cierto? No es, digamos, tan sencillo. O lo que acabamos de aprender, digamos, con la pandemia, creo que a todos nos pasó, que son unas enormes disparidades. Primero salimos en digital y es maravilloso, porque uno dice, bueno, teníamos la idea de que era al contrario, que primero el libro impreso y luego el digital. No, primero el digital, por razones obvias, con una visibilidad que de todos modos hay que cultivar, y yo creo que eso es absolutamente necesario. Decir, está en la red, pues sí, ¿cierto? Hay que de todos modos hacer visibles los contenidos. Entonces, efectivamente, se requiere como esa capacidad de responder, digamos, a unas tareas que son propias, administrativas, incluso legales, propias, digamos, del ejercicio como editor dentro de una universidad, pero también esta otra creatividad y esta posibilidad de creer en la cultura del libro. Yo sé que eso es muy Chartier, está muy por allá, pero yo creo que sí es importante, y es importante pensar en el formato libro, creer en el formato libro, que coexiste con otras formas de comunicación,
digamos que si yo escribo tweets, pues qué bueno que no se me olvide lo que es un prólogo, lo que es una bella edición, lo que es ilustrar un libro, pues la tradición literaria y cultural del libro. Yo estaba ayer, hoy es martes, ayer lunes, en mi clase discutiendo justamente eso con los estudiantes del soporte y la credibilidad del soporte, solo para hacerle venias a Chartier y al libro. Claro, entonces está bien, por supuesto que usted puede citar un tweet, usted puede hacer lo que quiere, pero si usted cita un tweet 90 de 100 veces, usted va a tener que revisar si lo que está diciendo es verdad, de dónde sacó ese dato, de qué carajos está hablando, etcétera, etcétera. Si usted cita un libro, 90 de 100 no tiene que hacerlo, porque tiene un aval ya, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo leí un tuit ayer que decía que las vacunas producen autismo, pues yo le voy a decir, bueno, qué bien, me alegra que estés leyendo algo. Pero digo, si usted quiere tener una discusión seria sobre las vacunas, pues no son tweets lo que me tiene que citar. Y hay ese nivel del saber que ahorita está tan en peligro, con las falsas noticias, con la velocidad de difusión de las pendejadas por internet, que en este momento como que un libro tiene una, otra vez, Condesas Gruñonas, tiene un valor, porque hubo un comité, hubo 6 personas que se sentaron a discutir si había que publicar o no ese libro y por qué es relevante publicar ese libro, y un editor que esperemos, y ahí sí estoy mirándolos a todos ustedes, como un loco maniático revisó los datos y miró y buscó en el diccionario cuando no sabía y revisó si era 1492 o 1924, porque eso es lo que tiene que hacer un buen editor y pues por supuesto un editor universitario. Entonces yo ya sé que alguien hizo la tarea en ese libro, puedo leerlo y puedo citarlo tranquila, más o menos, pues hombre, hasta un cierto nivel, un tuit no. Exacto. Yo creo que el campo de la edición académica hoy es uno de los campos más fértiles para la empleabilidad y para el desarrollo de un oficio, de un ejercicio editorial. Casi que ya los estudiantes de doctorado y de maestría, cuando hacen sus tesis, buscan a un estudiante de literatura, un profesional en literatura, filosofía y letras para que hagan o les acompañen con un ejercicio de corrección de estilo. O para que lo escriban. Aparecen perfiles de ocupación profesional en el que piden profesionales en campos de las humanidades para acompañar procesos editoriales de revistas científicas. En el campo de la edición universitaria también cada vez se exigen y se necesitan personas que hagan esos procesos de corrección de estilo serios, que además cotejen no solamente las citas, sino la información que aparece. Entonces digamos que uno va viendo que el campo del editor se amplifica bajo esta perspectiva y bajo unas tareas y unos oficios que también nos van mostrando que el ejercicio del editor no termina cuando publica el libro, sino que cuando se publica el libro, cuando se imprime o cuando se coloca en disponibilidad digital, ahí empieza un trabajo adicional. Cristian, yo quisiera agregar a eso que tú estás diciendo, que yo siempre he pensado que no se necesita solamente eso, que es fundamental, sino que para un editor es muy importante que tenga un universo, es decir, un universo cultural tan amplio que le permita no solo enfrentar cualquier tipo de texto con soltura, sino que tenga una formación visual y una formación artística y una formación estética suficiente que le permita crear una colección. Porque es que si yo descanso solamente en mi diseñador o diseñadora, eso no va a funcionar. El que tiene en la cabeza
ese concepto tiene que ser el jefe de la editorial o el jefe de la colección. Entonces, para que uno crezca como editor, tiene que leer mucho, ver mucho cine, saber de arte, oír buena música y desconfiar mucho de todo esto que pasa pues en redes, que en realidad que hoy salga una noticia en El Colombiano que diga a un muchacho que es escritor, necesitamos una ciudad más marica, una Medellín más marica, y que ese sea como el título, que no tengo nada contra la homosexualidad o contra las manifestaciones de esa homosexualidad, que es tan natural como cualquiera, pero por Dios, pues ¿dónde está ese criterio editorial para que uno ponga una noticia así en primerísima plana en un periódico, por ejemplo? Entonces, yo pienso que hay que tener, digamos que lo que uno necesita en la vida es cultivarse, ser una persona cultivada. Eso es ser una persona culta. Una persona culta no es vieja o anticuada, ni la condesa y sí, también, pues yo me siento cada vez más como la condesa de Antonavi, porque me da mucha rabia la vulgaridad, es decir, no la soporto, es decir, no es algo que yo considere que sea bueno para una sociedad, que a toda hora estemos apelando a la palabra soez, a la expresión de la fealdad más sublime, para que seamos jóvenes, ¿cierto? Yo creo que un editor tiene también que tener, miren, no hay un acto ético que no sea estético, y no hay un acto estético que no sea ético. Y entonces eso nos dice mucho de una persona, nos dice mucho de su trabajo. Entonces, bueno, necesitamos una ciudad más marica, quiere decir que necesitamos una ciudad más incluyente. Qué linda esa palabra, ¿cierto? Qué linda esa palabra incluyente. Quería pues desahogarme como condesa de Antonavi. Pero así ya también quería dirigirle la pregunta a las tres, y es ¿qué perfil de editor académico creen que se necesita o qué capacidades creen que necesita desarrollar un editor en este campo propiamente de la edición académica? No, yo creo que lo más importante es que uno entre en un diálogo real con los textos, que uno sea capaz de escuchar lo que el autor está diciendo y en ese sentido pueda entrar en esa conversación con el autor y saber qué libro se puede producir al final. Y estoy totalmente de acuerdo con Claudia. Si hay digamos, una formación muy amplia, muy completa, puede uno tener mayores elementos para, entre comillas, enfrentarse a un texto. Pero yo pensaría que sobre todo tener buen oído. También se hablaba mucho y con cierta sospecha de lo que es, algunos editores, y las memorias de editores se las recomiendo porque son absolutamente entretenidas y aprende uno mucho, lo que se denominaba el olfato del editor, que hay gente que dice, eso no existe. Pues, pero es la acumulación de otra vez años de lecturas, eso es lo que llaman el olfato. Quiero decir, uno no nace con eso, ¿no? Que es lo que le gusta decir a los editores, sobre todo si son hombres. No. Sí, yo llegué, nací, tenía 20 años y ya se me daba. Sobradísimos. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo sí quisiera decir algo en relación con la capacidad de los editores hoy. Y es que usted lo señaló y lo quiero subrayar. Después de una vuelta así de tuerca feroz en que pasamos por editoriales que nunca revisan un texto o solo lo revisan para faltas ortotipográficas, empieza a surgir otra vez desde otro lugar quizás, pues la necesidad de comunicar, la vieja necesidad de comunicar. Es decir, yo quiero decir algo y que alguien entienda lo que yo estoy diciendo. Eso suena fácil de decir y es lo más difícil de hacer, sobre todo porque estamos formando personas, particularmente en las universidades, pero por todos lados, que asocian la comunicación con las palabras complicadas y con
las construcciones sintácticas comunicar. Bueno, sí, eso es un horror. Eso es para mí la capacidad primordial de un editor. Tiene que entender qué es lo que va a comunicar y a quién, y actuar en consecuencia. Y eso quiere decir, por supuesto, preguntarse y cuestionarse, que es algo que tampoco se usa mucho hoy. Nunca. Preguntarse y cuestionarse es aburridísimo. Mi papá me empujaba un diccionario cada vez que podía y yo lo odiaba. Pero es un hábito que un editor o una editora tiene que desarrollar cuando empiece a nacer, decir, ¿eso sí será así? Cebra se escribe con S, con H. ¿Con qué? ¿Qué quiere? En fin, etcétera, etcétera. Claro, entonces entender qué es lo que está comunicando y a quién, y preguntarse todo el tiempo, cuestionarse severamente y conseguir una respuesta. Bueno, antes de darle la palabra al público, también quisiera señalar una característica que yo creo que un editor académico debe tener hoy, y es en el tema de la distribución académica. Posiblemente no funcionamos igual que editoriales comerciales o con un interés principalmente comercial. Justamente ayer estábamos en una reunión con editores de Antioquia, como pensando sobre las políticas alrededor del libro, y Doris y yo estábamos ahí y nos sentíamos un poco extraños porque las necesidades del sector comercial del libro no son completamente nuestras necesidades y nuestras exigencias. Entonces, un editor académico hoy debe conocer cuál es el campo de la distribución o de la visibilidad de esos contenidos y de esos soportes y esas plataformas. Yo sé que las bases de datos son una discusión, esas hacen parte de… Las editoriales comerciales también tienen esa necesidad, pero resolvieron ignorarlo, lo que hace que editar comercialmente sea un ejercicio en el desperdicio, creo. En vez de preguntarse quiénes serán los lectores de este libro, dicen, eso es para todo el mundo, y hacen 6.000 ejemplares, votan 6.000 ejemplares, recogen 5.800, los pican. Es una cosa bien costosa no preguntarse, claro, eso. Y creo que esa es justamente la característica que también define un editor en el campo académico, saber a qué lectores vamos a conducir los libros o esos contenidos que pueden devenir de esa comunicación académica. Ahora sí, preguntas. Nuestro lema es: el público en general no existe. Sí, por favor. Para las comerciales, sí. Hola. Yo tengo una pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta, aunque ya Doris la respondió parcialmente, es por qué un docente o un escritor académico debería escoger a la universidad o a la editorial universitaria y no a una revista. Pues entiendo, y es lo que adelantó un poco Doris, que se puede tratar de una apuesta política y de la reivindicación del libro y algo por ese lado, pero quisiera también conocer su opinión. Eso depende, otra vez, hablamos ya del soporte y el soporte ahí es fundamental. Por ejemplo, si yo escribí un paper sobre la incidencia de la sombra en el cultivo de los arándanos en el área del Valle de Aburrá, pues no, por favor no hagas un libro. Eso es un paper con destinación específica, debe ser un artículo corto y a cabeza. Su forma de circulación natural es una revista, pero si usted quiere escribir una cosa o un texto sobre las prácticas agrícolas, una guía, en el Valle de Aburrá, tal vez necesita hacer un libro. ¿Por qué tiene uno que tomar esa decisión? Porque uno cuando escribe tendría que saber siempre para quién está escribiendo qué. Y no es para puntuar o no puntuar, es porque le quiere decir algo a alguien.
Hay profesores digamos, dentro de nuestros autores hay profesores que se han dedicado a su clase, a sus cátedras toda la vida, y están los investigadores que están mucho más preocupados por esas investigaciones. Pero, entonces, yo a esos profesores que están dictando clase y que han pasado muchas generaciones por delante de ellos, que han formado a muchos, yo sí les digo en la universidad, haz tu libro. Como quien dice, déjale a la universidad tus memorias. Es que hay muchos profesores que se van, se jubilan o se mueren y eso no queda. Entonces yo pienso que uno sí tiene como profesor de la universidad, que le ha propiciado una calidad de vida, que le ha propiciado crecer, y con sus estudiantes dejar esa consignación de su materia, de su clase. Siempre resultan ser libros muy bellos y muy exitosos. Entonces yo sí creo que son como distintos y creo que vale mucho la pena apostarle a esas guías, manuales y memorias como de esa materia que ese profesor o profesora dictó tantos años, y que seguramente, porque es que la edición académica también es una memoria. Entonces uno piensa que qué relación tiene, que puede servir un libro de física de hace 20 años y hay cosas que están reevaluadas ahora. Pues sirve para saber cómo estaba funcionando ese problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que los libros académicos de ese estilo son los que les pido a los profes. Me parece que son los que nos deben dejar como memoria de una universidad. Y yo creo que no solo pues lo que acaban de señalar, sino pues pensar en cuál es el lector, a quién va dirigido realmente el texto, que es lo que señalaba Margarita al comienzo, esa tipología de texto que requiere, que es lo que señala Claudia, que es además la posibilidad de desarrollar distintos géneros. Una cosa es el artículo académico, algo muy distinto puede ser escribir ensayo para un libro, para un público distinto. En la editorial nos pasó algo con un libro en alguna ocasión. Un autor nos propuso un texto sobre matrix complex variable, texto bastante especializado. Lo publicamos como libro en inglés, y a la hora de hacer la distribución del libro, pues con el mismo autor, mirando a quién podía interesarle el libro, era unos 20, 25 colegas en el mundo. Sí, pudo haber sido en otro formato, claro. Pudo haber sido un texto de revista y pudo haber tenido una distribución distinta, porque estamos hablando pues de que esto no pasó recientemente, sino hace 10 años, cuando además entonces envíe los libros a la India. Bueno, gracias por venir aquí, y pues me da mucha felicidad, porque nosotros estudiamos sobre ustedes precisamente y la trayectoria que han tenido en estos sellos editoriales, y pues mi pregunta va más hacia pues esta, como le digo, esta condición que compartimos, que es ser mujer, y pues pensando en nuestra participación tan reciente, pues relativamente reciente en el mundo académico, si tienen como alguna lección en específico como de su experiencia, cómo ha sido enfrentarnos en las relaciones dentro de las editoriales, cómo hacer valer su criterio como editoras, pues porque ahorita nos dieron unos criterios como para ser editores generales, que era pues ser culto, el buen oído, saber comunicar, pero si hay algo como más específico que tenga que ver con que son mujeres. Tenemos un libro, aquí está la editora. Donde aparece, se lo recomiendo. Ellas Editan. Que se llama Ellas Editan, que recoge las experiencias en el mundo editorial de 20 mujeres editoras, sí, de diferentes espacios de la edición y de diferentes edades. Y creo que muy bonito, porque todas hablan de su experiencia en el medio, cómo les fue, qué les pasó. Bueno, primero gracias pues por
por todo esto que nos están compartiendo. Ahorita de pronto lo mencionaron un poco, y es acerca de la corrección de estilo. Si bien en las editoriales universitarias ya estamos publicando literatura y ya estamos siendo buscadas como para que publiquemos libros que alimenten el alma, cuando un profesor, ¿qué opinan ustedes cuando un profesor quiere publicar un libro técnico, pero uno como editor le mete un poco de corrección de estilo y un poco de estética a eso técnico que él está publicando, que algunos se rehúsan a hacerlo, otros por el contrario pues, tienen completa apertura para hacer de un libro técnico, de un ladrillo, convertirlo pues en un edificio muy bonito? Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes de meter un poquito la mano no solo en lo ortotipográfico, sino también en esa corrección de estilo que le da un poquito también de aire estético al libro? Muchas gracias. Los estudiantes con frecuencia me hacen una pregunta sobre la cual yo les doy luces, pero quisiera su opinión con su experiencia tan valiosa. ¿Cuál es la frontera o el límite entre ser editor y ser corrector? Si un editor puede corregir y si un corrector puede llegar a ser editor. Básicamente eso. Bueno, no sé, Claudia, ¿me ayudas con Mauricio? Yo creo que de todos modos son procesos distintos con los libros, y yo creo que pues obviamente uno no va a hacer de un libro de física, aunque hay libros de física que son poesía, sí, claro, tenemos un autor en la editorial que, bueno, pero ahí vamos nuevamente a la tipología de texto. Tenemos un físico que escribe libros de ensayo, entonces ahí digamos que tiene un proceso de edición y de corrección que corresponde a ese género. Y por supuesto tenemos los libros técnicos, los libros que tienen también unas reglas de funcionamiento, y por supuesto en ambos casos el proceso de corrección y de edición no es para dejar, es correcto, es profesional y es técnico y se hace de esa manera, ¿cierto? Indudablemente ahí sí, por eso pensaba en Claudia, que a lo que aludes con respecto a que sea un bello objeto es el libro, es decir, que no se trata de producir un texto inmanejable. Incluso esa solicitud que se les hace de pasar de la investigación, de la tesis al libro, es pensar en ese objeto final, y es pensar que yo puede que no esté en capacidad de producir y de cargar un libro de 2000 páginas, y que si yo lo miro con toda la capacidad como editora, puedo concluir con el autor que con 800 páginas estamos, ¿cierto? Es que yo no sé si Mauricio, si te referías a lo estético, cuando uno interviene como editor, un texto académico, uno está más pendiente de la cohesión y la coherencia del discurso. Y en ese sentido uno sí puede intervenir poniendo conectores, introduciendo, sugiriéndole al autor, pasemos este concepto para arriba, es decir, como asuntos que le den al texto como esa lecturabilidad, que esa palabra es tan fea, pero que pueda un lector recorrer el texto con tranquilidad, sin detenerse que dijo, esto está confuso. Entonces uno ahí sí interviene, pero no creo que sea pues eso que tú llamas estético, sino que eso es del orden, la lógica del discurso. Y tiene que conocer muy bien esa lógica del discurso, pero mucho. Tiene que ser el lenguaje, el idioma español tiene que ser plastilina en tus manos. No te puede comer una frase mal construida, un párrafo confuso, pues tenés que entrar ahí y abrirlo. Y claro, todo eso se con el autor. Puede tomar esas atribuciones pues como desde la soberbia del editor, es decir, pero creo que te refieres más a eso. Ya en literatura la pregunta es mucho más compleja, porque ahí sí hay que ser muy estás metiendo realmente con el estilo de una persona. Entonces, creo que ahí que fungen las mismas leyes de la lógica del discurso, fungen también las leyes del respeto y de la
comprensión, el oído del que hablaba Doris, de ese estilo, de esa voz, de ese autor o autora. Sí, un poco eso que estás diciendo es cierto, eso es un asunto de feedback entre autor y editor, ¿cierto? Generalmente respetando lo que dice casi que el 100% de lo que dice el autor. Sin embargo, también me refiero al conjunto del libro, es decir, que el libro, independientemente del tema que sea, también sea una pieza que no pierda coherencia, pero que también haya una estética, ¿cierto? Con relación al color, en el tema de la diagramación, en el tema pues no sé, si es ilustrado, porque algunos tienen ilustraciones, fórmulas, por ejemplo, pero que estén también estéticamente puestas allí, no de cualquier manera, porque uno muchas veces ve un texto universitario que está la información, es coherente, pero ante los ojos es muy feo. Si se puede llamar la palabra feo. Exacto, pero no, de hecho, ni siquiera los míos, es decir, es una información escueta que puede alimentarse un poco más sin perder esa coherencia, pero con, digamos, que haya no sé si se pueda llamar estética dentro de ese objeto como tal que es el libro, pero obviamente respetando siempre esa coherencia, eso que se quiere decir y sobre todo las normas que todo esto implica. Yo creo que en eso hemos crecido mucho, las editoriales universitarias. Yo creo que estamos hablando de edición, es decir, yo creo que ese es el asunto, ¿cierto? La cucharada, sí. En el fondo es levantar esa falsa dicotomía en que la academia es una cosa y el arte es otra. Pues si hablamos de edición universitaria es entender que todo lo que ocurre en la universidad tiene un cariz académico, pero que de todas maneras sobresalen otro tipo de condiciones. Entonces, creo que también la habilidad ahí del editor es tratar de superar esa barrera para que el producto, esos soportes y el libro como producto final, pues realmente responda a lo que decía Doris, como esa autonomía y ese criterio de un sello editorial y de que sus colecciones y sus libros den cuenta de esa identidad particular. Yo estoy temblando con usted ya en mis cuentas. No, es que yo ya vi que usted se va a sentar conmigo y me va a decir que usted cree que es absolutamente indispensable que le metamos 2 tintas a este libro. Y yo le voy a tener que responder que no. Porque es que eso de embellecer, por eso le contesté así, embellecer un libro puede ser el ejercicio más caro y más fútil del mundo, embellecerlo. Pongámosle foto, no, ¿cuánta plata tenemos? Tenemos 12. Ahora, ¿qué quiere decir hacer un libro bello? En mi cabeza, usar los recursos que tengamos para que sean… Estaba pensando mientras usted hablaba del álgebra de Baldor. Más hermoso. El álgebra de Baldor yo creo que debió haber tenido un editor que tenía que ser un monstruo, porque ha logrado que durante 60 años, dice otra vez, 50, 12, 23, ediciones, claro. Todos sigamos usando un libro que está editado absolutamente perfecto, que se lee bien, se va bien, y nadie, debe haber editores que todo el tiempo piensan, ay, ¿por qué no ponemos los números? No, sí, o alguna cosa así. La plata es una parte fundamental y por supuesto que la gracia de hacer un libro bien hecho es hacerla con los 2 pesos que tenemos, no gastarse, claro, porque todos hemos padecido los libros de empresa que se echan papeles satinados, unas fotos inmundas en 18 tintas, unas tapas duras y todo es un dolor. Es decir, a mí eso, yo veo eso y me duelen las cuentas bancarias de una cantidad de gente, porque uno podría haber hecho ese libro igual en papel bulky, si usa una buena tipografía, si es cuidadoso con el espacio, si entiende
que los márgenes hay que ser un poquito generoso y amoroso con el lector, pero es una cosa del cuidado que uno haga, el editor, el diseñador, el editor con el diseñador a la hora de hacer el libro y no de la cantidad de, como si estuviéramos engallando el carro, que está bien, pero eso es otro ejercicio. Sí, puede ser una sola tinta, pero... Sí, sí. Claro, pero es que los libros hay que hacerlos bien, eso es una norma que yo les doy a ustedes, los libros hay que hacerlos bien, y segundo, es igual de caro hacerlos bien que hacerlos mal, vale lo mismo en general. Y la pregunta que usted hacía, no sé, está en alguno de las memorias de editores, pues la diferencia entre un editor y un corrector. El editor es un neurótico y el corrector un obsesivo compulsivo. Qué maravilla. Como no hay mucho tiempo, quiero solo resonar con eso último. Tengo muchas resonancias y muchas preguntas, pero ya podremos hacerlas después. Y es esta idea de que, pues retomando lo que decía Margarita, que si el proceso de edición, finalmente lo que hacemos en el ecosistema del libro se puede entender como un circuito de comunicación, hay que entender ese producto editorial, ya no solo libro, como un mensaje, y es un mensaje que está constituido por el cuerpo mismo, textual, gráfico, y por la materialidad. Entonces es como que el mensaje un poco resuelve eso, ¿no? Como qué es lo que estamos comunicando, nos ayuda a pensar también con los recursos que hay, cómo complementar. O sea, el mensaje no es solo el discurso, ¿cierto? El mensaje se consolida dentro del circuito cuando se materializa. Entonces, bueno, ya luego quería hablar un poco de la amplificación como reto para las editoriales universitarias, pero después en un cafecito charlamos. Claro que sí. Bien, pues de nuevo muchas gracias a Doris, Margarita, Claudia por este espacio, por compartirnos sobre todo su experiencia y la consolidación de un escenario que para nosotros es importante acompañar también de cara a los estudiantes de los pregrados de literatura, de filosofía y letras que se dedican a este oficio, pero también a un campo que, como recurrentemente lo hemos señalado y como empezamos este espacio, el editor requiere de un ejercicio de profesionalización, y esa profesionalización se alimenta justamente con la puesta en escena de prácticas y de actividades que ya han sido probadas y ensayadas, a veces afortunadas y a veces no tanto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.